Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a continuar con derivadas de funciones trigonométricas y logarítmicas y exponenciales. Pero pues primero vamos a ver las simples trigonométricas. Entonces, por ejemplo, la de formulario, la derivada del seno es igual a coseno de x. La derivada del coseno es menos el seno. La derivada de la tangente es igual a la secante cuadrada. La derivada de la cotangente es igual a la menos secante cuadrada. La derivada de la secante es igual a menos secante por tangente. Y la derivada de la cosecante es igual a la derivada, no es cierto, está en negativa, es negativa. Es igual a la cosecante de x por tangente de x. Es así en general, es el formulario que es. Y bueno, este es el formulario para derivadas simples de funciones trigonométricas. Con él nos vamos a auxiliar para hacer algunas derivadas ahorita. Por ejemplo, f de x es igual con 1 sobre la raíz cuadrada de seno de x. Entonces, ¿esta cómo la podemos realizar? Podemos auxiliarnos del... mejor. Podemos auxiliarnos de la función de la derivada de u sobre v es igual a b por la derivada de u menos u por la derivada de v sobre b cuadrada. Entonces, para esta función diríamos que u es igual con 1. Entonces, la derivada de u vale 0. La derivada de una constante 0. V es igual a seno a la 1 medio de x. Entonces, para este caso, el seno, como está en raíz, sería igual a seno a la 1 medio de x. Es más bonito esto 1 medio porque parece una y. Ahí está. Entonces, la derivada del seno, esta la podríamos hacer con la fórmula de la derivada de, vamos a decir que es w elevado a la n. Entonces sería n que multiplica a w a la n menos 1 por la derivada de w. Entonces, usando esta fórmula como auxiliar para hacer esta, entonces tendríamos 1 medio, que es n. Ahí está. Tendríamos que n vale 1 medio. Entonces, al seno, va a quedar elevado, seno de x va a quedar elevado
a la n menos 1. Entonces, 1 medio menos 1 es igual a menos 1 medio. Entonces, esto va a quedar elevado a la menos 1 medio. Y va a ser multiplicado por la derivada de w. Y la derivada del seno es el coseno. Por la derivada de lo que tenga el ángulo, que la derivada de x es 1 ahorita. Entonces, sustituyendo la fórmula, tendría que u, que es el seno, por la derivada de v. Vamos a hacerlo completo. Entonces, f' de x sería el seno a la 1 medio de x por 0 menos u, que vale 1, por la derivada de v, que es todo esto, medio por el seno a la menos 1 medio de x por coseno de x. Todo esto elevado entre b cuadrada, que es seno de x elevado a la 1 medio, pero todo esto elevado al cuadrado. Entonces, con este se anulan. Entonces, ya nada más simplificando, como seno elevado a la 1 medio por 0 es 0, todo este término se anula. 1 por todo esto queda exactamente eso. Entonces, vamos a decir que f' de x es igual a 1 medio del seno a la 1 medio de seno elevado a la 1 medio de x por coseno de x, todo esto sobre seno de x. Nada más que como este es negativo, significa que va abajo. Entonces f' de x es igual a 1, el 1 medio lo voy a escribir ya así, 1 medio, ahí está, por coseno. Abajo va a quedar seno a la 1 medio de x por seno de x, que es este es este. Entonces ya nada más estos dos, como son similares, se multiplican. Y se simplifican y entonces queda coseno de x, así, por la derivada de x. Todo esto queda por la derivada de x. Sobre 2 veces el seno a la 3 medios de x. Y así es como quedaría esta. Como ven, fácil, difícil, más o menos, quién sabe. No entendí. Podría explicarlo desde el inicio. ¿Cómo ven? ¿Todo claro? Sí, profe, todo. Vamos a hacer otra. Nada más que más fea. Vamos a hacer la exponencial. Ya saben que la derivada de un exponente es igual a la misma exponencial por la derivada de la potencia. Entonces, ¿qué les parece si derivamos f' de x es igual con e a la... ¿Cuál quieren? Elevado a la seno, coseno, tangente, cotangente, secante o cosecante. ¿Cuál quieren? Escojan. ¿Cuál? Tienen 6 opciones. Seno, coseno, tangente. Cosecante cuadrada. Sería más bien tangente. Ahorita le Tangente. ponemos potencia. Espérame. Primero nada más tangente para que dé secante cuadrada. Entonces, elevado a la tangente de x. Esta es mi función. Esto, no es cierto. Este no lleva prima. Entonces, la derivada de esto, entonces sería así. U es igual a la tangente de x. Entonces, la derivada de u es igual, ahora sí, a secante cuadrada de x por la derivada de x.
Entonces, ya nada más sustituyendo la derivada de u, f' de x es igual a secante cuadrada de x por la misma exponencial e a la tangente, elevado a la tangente de x por la derivada de x. Entonces, ¿cómo quedaría esa parte? Pero hasta ahí no está tan feo, ¿verdad? Vamos a hacer otra, ahora sí más fea. Vamos a ponerle ahora el cuadrado a la x. La misma más que con el cuadrado de la x y luego ya el cuadrado de una tangente. Entonces sería f de x es igual a e a la tangente de x cuadrada. Entonces ahora u, no voy a ahorrar mucho espacio. U es igual a la tangente de x cuadrada. Entonces la derivada de u, va a ser igual a la misma, la derivada del argumento. Entonces sería, ¿qué? Sería secante cuadrada de x por la derivada de este argumento que está aquí, por 2x. La derivada de este x cuadrado es 2x. Todo esto por la derivada de x. Y es como quedaría. Entonces, ya la derivada de esta función f' de x es igual a todo esto. Primero se escribe para que no haya confusión, porque podría confundirse con que va en el argumento. Entonces sería 2x que multiplica a la secante cuadrada de x cuadrada por e a la tangente de x cuadrada, todo esto por la derivada de x. Ya se puso un poquito más fea, ¿verdad? Sí. Vamos a subirle tantito el nivel. Ahora sí vamos a ponerle el cuadrado a la tangente. Ahora sí, primero el cuadrado en la tangente y luego ya de nuevo otro cuadrado en la x. Vamos a subirle poco a poco. Que se alcanza a ver. Entonces, f de x es igual a e a la tangente cuadrada de x. Entonces, u es igual a tangente cuadrada de x. Entonces, la derivada de u es igual a, bueno, la fórmula que vamos a usar aquí es la misma que hemos visto ahorita de la derivada de u a la n es igual a n que multiplica a u a la n menos 1 por la derivada de u. También esto. Bueno, les voy a hacer una versión más extendida que no esté en ningún formulario. Si tengo esto, la derivada de una función trigonométrica elevada a una potencia, y esta función está con respecto a un ángulo, entonces la derivada sería la siguiente. Es n que multiplica a la función del mismo ángulo, pero con una potencia menos, por la derivada de esa función, conservando el mismo ángulo, por la derivada del ángulo.
Ay, hijo de su puta madre, o sea, no puedo ponerlo. ¿Es a mí? No. Ay, a ver. No. Esta no está en ningún formulario y sería una versión extendida de esta, pero aplicada a funciones trigonométricas. Entonces, en este caso, ¿quién sería? Bueno, n vale 2, ahí está. Por la función elevada a la n menos 1. Entonces, sería la tangente elevado a la 2 menos 1, conservando el mismo ángulo, que es la x, por la derivada de la misma función, que sería ¿quién? Secante cuadrada, que es la derivada de esto, elevado a la x. Perdón, con argumento x. Todo esto por la derivada del ángulo. La derivada de x es tal cual, la derivada de x es tal cual. Entonces, ahora sí ya nada más sustituimos en esta, entonces f' de x es igual a la derivada del ángulo, que es todo eso, 2 veces la tangente de x, 2 menos 1 es 1, por secante cuadrada de x, por e a la tangente cuadrada de x, por la derivada de x. ¿Se quedó feo? Sí. Si siguen la fórmula, esta fórmula realmente es más lo que escribes que lo que piensas. Nada más es pura sustitución. Ahora voy a poner el cuadrado acá. Bueno, un cubo para que se vea más feo. F' de f de x es igual a e elevado a la tangente cuadrada de x cúbica. Entonces, ahora sí, digo que u es igual a tangente cuadrada de x cúbica. Entonces, siguiendo esta misma fórmula, lo que voy a derivar es esta cosa. Entonces, es n. Entonces, la derivada de u es igual a n. N vale 2 en este caso. Ahí está. Por la derivada de la tangente, que está al cuadrado. Por tangente de 2 menos 1. No es derivada, es la misma función menos 1, perdón. Es la tangente de 2 elevado a la 2 menos 1, porque está a la potencia 2, de la x cúbica. Esta x cúbica no va a cambiar ahorita. Por la derivada de la función conservando el mismo ángulo. Por la derivada de la tangente, que es secante cuadrada, de la misma x cúbica. Por la derivada del ángulo. La derivada de x cúbica es 3x cuadrada por la derivada de x. ¿Sí quedó más o menos claro? Es casi pura sustitución. Este es este. Esta parte es esta. Este es este. Y ya nada más la última parte, que es esta. Esta parte. Entonces, la derivada de la función queda todo esto, ya nada más por esta, tal cual. Entonces es 2 veces la tangente de x cúbica por secante cuadrada de x cúbica por, ay no es cierto, iba primero el 3x acá. 2 por 3x cuadrada son 6x cuadrada. Que multiplica, ahora sí, a la exponencial elevado a la tangente cuadrada de x cúbica. Todo esto por la derivada de x. Está re feo el resultado, pero si lo logran ver, es puro formulazo. Si lo logran ver, es puro formulazo. Y entonces, cuando integremos esta misma fórmula horrorosa, nos va a poder servir muchísimo para integrar. Yo no, bueno, o sea, lo que está mal de esta fórmula, por lo cual es que no está en ningún formulario, es que está mal la nomenclatura, no es nomenclatura clásica. Aquí entonces mi función va a ser el seno, bueno,
F de teta sería seno de teta o coseno de teta, etcétera. O tangente de teta, etcétera. Pero o sea, de esto lo único que no es común es la nomenclatura. O sea, nunca representan la función así. No sé realmente cuál es el problema con representarla así. Los matemáticos se me enojan de que la represente así, pero yo como no soy matemático, se me hace más fácil esa representación. Pero no sé ustedes qué opinen. De todos modos, en el examen no les interesa realmente que sigas la nomenclatura tal cual. Lo que importa es que llegues más al resultado correcto. No tienen dudas. No, claro. Qué bárbaros, qué buenos niños, aprenden bien rápido. ¿Cuánto me queda? No, todavía me quedan más de 10 minutos. Bueno, entonces vamos a hacerla ahora con logaritmos. Les iba a decir que sí puedo borrar, pero todos ven la grabación si no copiaron. Bueno, por el momento, ¿hay dudas, comentarios, algo que no les queda claro? Profe, Au. esa fórmula sí venía en los formularios que subieron a Facebook, ¿Ah, ¿no? sí? No sé, o sea, le estoy preguntando. Ah, no, la que yo puse, esta, o sea, la primera fórmula, bueno, la voy a escribir. Sí. La derivada de u elevado a la n es igual a n por u a la n menos 1 por la derivada de u. Estas fórmulas sí vienen en casi todos los formularios, igual hasta con la misma nomenclatura, pero la que yo no he visto tal cual sería la derivada de una función con su respectivo ángulo. La derivada de una función con su respectivo ángulo, elevado esto a una potencia n, sería n por esta misma función elevada a la n menos 1 del mismo ángulo que estoy trabajando por la derivada de la función que conserva su ángulo por la derivada del ángulo. Esta yo no la he visto. Si ustedes la han visto, me corrigen o me actualizan, porque de todos modos uno nunca deja de aprender. Cada vez aprendes menos, quizás porque cada vez te vuelves más bruto conforme envejeces, pero esa es otra historia. Bueno, entonces vamos a hacerla ahora con un logaritmo. Nuevamente vamos a ponerla facilita. La derivada de un logaritmo, ¿qué es? La derivada del logaritmo de u, ¿cómo se escribe? Es la derivada de u sobre u. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Ese es de formulario. Entonces, vamos a empezar con algo papita. Logaritmo, a ver, f de x es igual al logaritmo natural de x. Entonces, u, ¿quién es? U vale x. ¿Quién es la derivada de u? Pues la derivada de x. Entonces, f' de x es igual, ya ni siquiera tiene logaritmo, nada más va a ser la derivada de u, así tal cual, entre u. Como dice el chef, ¡listo! Papita, ¿verdad? Leve. Vamos a seguir subiendo el nivel. F de x es igual a logaritmo natural de x cuadrada. Entonces, nuevamente, u es igual a x cuadrada. La derivada de u es igual a 2x. Entonces, f' de x es igual a ¿qué? A la derivada de esto entre u. Bueno, u sería esta, x cuadrada. Entonces, con este se anulan y esto es igual a 2 sobre x. Papita, ¿verdad? Sí.
Vamos a seguir subiéndole el nivel. F de X es igual al logaritmo natural del seno de X. Entonces, U es igual al seno de X. Entonces, la derivada de U es igual a coseno de X. Entonces, sustituyendo, sería F' de X es igual a coseno A. Perdón, lapsus brutus. Coseno de X por la derivada de X entre seno de X. Ahora, a ver, niños, ¿cuánto es coseno sobre seno? ¿Qué función trigonométrica es? Coseno sobre seno, rápido. Esas las tienen que dominar ya, sin problemas. Tangente. No, no es tangente. Bueno, no sé si dijiste tangente o cotangente, ya no escuché bien. Es el que esté medio sordo. Es cotangente de X por la derivada de X. Déjale, subo todo el volumen a ver si ya se me quita un poquito lo sordo. Ahí está. Dice aquí que todavía tenemos tiempo para hacer un par más. Entonces, voy a seguir borrando para ir subiéndole el nivel a esto. Ok, siguiente. F de X es igual al logaritmo natural de seno de X cuadrada. Entonces, U es igual a seno de X cuadrada. Entonces, la derivada de U es igual. Aquí esta parte sería aquí el seno. El seno, como está elevado aquí a la 1, sería 1 menos 1 es 0. Entonces, cualquier número elevado a la 0 da 1. Entonces, todo este término desaparece porque es 1. Entonces, nada más me quedo con n, que es la potencia, pero la potencia como es 1, pues la dejo igual. Ahí está. Entonces, todo este término desapareció y ya no me voy a quedar con la derivada de la función. La derivada del seno es el coseno. Y conserva su mismo ángulo. No me vayan a derivar el ángulo, porque ya lo han hecho. No deriven el ángulo. No ahí. Va aquí la derivada del ángulo. Voy a quitar este cochino 1 porque me estorba. Coseno de X cuadrada por la derivada de X cuadrada, que es 2X, ahora sí, por la derivada de X. Todo eso es la función. Bueno, la derivada de la función. Entonces, ahora sí, F' de X es igual a coseno de X cuadrada por, bueno, primero iba al 2X, pero ya fue. Todo esto sobre U, seno de X cuadrada. Y nuevamente, coseno de X cuadrada entre seno de X cuadrada es igual a cotangente de X cuadrada por la derivada de X. Está chida, ¿verdad? ¿Cómo ven? ¿Se pone buena? Se va a poner más loco esto. Y sabrá Dios hasta qué nivel venga en su examen, pero bueno, vamos a seguirle. Todavía tengo tiempo. Sí, todavía no me dice nada de esto. Así. Entonces, como en el caso anterior, ahora como en el caso del exponente, ahora vamos a hacerla, pero con potencia en la función. Entonces, f de x es igual a logaritmo natural. Seguimos poco a poco. Seno cúbico de x cuadrada. Todavía no vamos a subirlo tan feo. Entonces, ahora sí, u
U, por lo tanto, vale seno cúbico de x cuadrada. Entonces, ¿quién es la derivada de U? Vale la potencia, que es 3, ahí está, por seno de x cuadrada, pero va a ir elevado ¿a qué potencia? A la 3 menos 1, o sea, 2, multiplicado por la derivada de la función, la derivada del seno, es el coseno, conserva su ángulo, por la derivada de del ángulo. Y es todo eso. ¿Sí? Y ahora sí me dice que me quedan menos de 10 minutos. Entonces yo creo que acabamos esta, le paramos el video, me dan unos minutos de descanso, 15, 20 en lo que grabo esto, ya continuamos con el otro video. Pero bueno. Ok, entonces, sustituyendo todo esto en la fórmula del logaritmo, entonces es la derivada de U, o sea, todo esto, nada más 3 por 2 son 6. F' de X es igual a 6. X que multiplica al seno, pero en este caso es ¿qué es? Menso, es a la 2. Seno cuadrado de X cuadrada por seno de X cuadrada por la derivada de X. Todo esto es entre seno cúbico de X cuadrada. Este seno cúbico lo voy a descomponer en seno cuadrado por seno. ¿Y esto para qué? Pues ya se logra ver que con este término se pueden anular muy fácilmente. Y entonces ya nada más me quedaría ¿qué? 6x. Eso, este también va cuadrado. Y ahora de nuevo, coseno cuadrado, coseno de x cuadrada entre seno de x cuadrada, nuevamente es cotangente de x cuadrada. Todo esto por la derivada de x. Profe, quedó casi igual que la otra. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Cuando vean este término, sobre todo cuando van a integrar, este numerito va de la mano con la potencia a la cual va a estar elevada la función trigonométrica. Porque al fin y al cabo, todos los coeficientes que acompañan un logaritmo fueron alguna vez una potencia. Entonces, cuando integras o derivas, estos coeficientes venían de una potencia o van a formar parte de una potencia. Eso ténganlo presente. O sea, en los logaritmos siempre vas a tener eso. Cuando quitas un logaritmo o eso, vas a tener potencias. Entonces, también acuérdense, si integras una cotangente o una tangente, siempre te va a salir un logaritmo. Eso hay que tomarlo en cuenta para integrar. Y bueno, creo que ya sería todo por el momento. Y ya acabando este tema, hacemos otras, ya acabando estas derivadas simples, vamos a hacer aplicaciones de derivada ahorita regresando y la introducción a la integral. Entonces, dudas, chismes, preguntas, ¿todo claro? Bueno, voy a cortar esto porque llevo 35 minutos de video, entre 2, 17. Voy a tardar 17 minutos en regresar. 18 para rápido. Ok, entonces nos vemos a las 9:20. Espero ya conectarme. Sale.